Hola, hola, ¿qué tal mi gente guapa? ¿Cómo estáis? Como sabéis, con costura también podemos reciclar, crear cosas nuevas, de retales viejos, reutilizar y adaptar también alguna pieza de ropa y darle un poco más de vida a esa prenda. Y, como no, crear también algunas herramientas que nos hagan este trabajo más sencillo. Es aquí que nace esta serie, Recicla con costura. Van a ser proyectos muy sencillos, pero a la vez prácticos y útiles, que nos pueden servir para usarlos en casa, para nosotros mismos, para regalar o emprender con ellos, ¿por qué no? Pasemos entonces al proyecto de hoy. Mirad, lo que vamos a hacer es un agarracables o varios, con distintas terminaciones. Todos tenemos aparatos eléctricos y con ellos los cables. Y muchas veces ni sabemos cómo guardarlos para que estén bien recogidos y organizados. Los agarracables se hacen prácticamente con nada, aprovechando, que es lo que vamos a hacer aquí, restos de tela y además en muy poco tiempo. ¿Qué te parece? ¿Te apuntas? ¿Me acompañas? Venga, manos a la obra. Empecemos descubriendo aquí de la cajita qué es lo que vamos a necesitar. Bueno, vamos a necesitar tijeras, bolígrafo que se borre con el calor, algo para dar la vuelta a la prenda, al agarracables, una regla, alfileres, hilo de coser, agujas de coser a mano, la máquina de costura, botones, algo para hacer el corte redondo, elástico, retalitos de tela, ¿veis? Entretela, para las telas más finitas. Aquí la entretela yo siempre la compro con pegamento, lo hay con pegamento, sin pegamento, la hay de tela y la hay de papel. En este caso esta es de tela, con pegamento, se le nota la diferencia porque brilla un poco. Esta es de papel, también se le nota la diferencia por el brillo, donde está el pegamento, y las hay más finas y más gordas. Esta, por ejemplo, es de papel también, pero es bastante más gordita que la negra. Pues vamos entonces a empezar y a recuperar los trocitos que tenemos por ahí de tela y hacemos el agarracables al tamaño o en el formato que más se adapte para aprovechar al máximo la tela. Ah, por cierto, después necesitamos, además de los botones, snaps, pero también le podemos colocar botón, velcro. A mí no me gusta mucho el velcro y os explico el porqué. Mirad, aquí tengo velcro. Porque el velcro acumula mucha pelusa y luego quedan como feos, sucios, ¿no? Entonces yo evito, o coloco botón, o coloco un elástico, o coloco los snaps, o coloco los típicos corchetes de toda la vida. Yo tengo aquí restos de... Mira, esto era de ropa y corté este trozo. Esto nos va a servir. Lo que pasa es que es una tela muy finita. Para agarrar los cables, principalmente estos, que son más gordos, más resistentes, pues si colocamos una tela muy fina, al agarrar aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que se va a enrollar toda la tela y de ahí necesitar de la entretela. Después tengo aquí también estos, voy a aprovechar estos y estos, infelizmente fue de la altura de la pandemia, no había mascarillas y yo me puse haciendo mascarillas para la gente mayor aquí del barrio porque no había dónde comprarlas y entonces hice muchos cortes y me sobraron muchos también. Estos, por ejemplo, para hacerlos como si fuera un rectángulo, tienen poquito. Entonces estos los vamos a hacer redondos. Y de este, mirad, esto era que compré para forrar unas almohadas de la habitación de mi hija cuando era pequeñita. Mirad si ya pasó tiempo, está terminando carrera.
Este ya es más gordito, pues quizás ya lo podemos hacer sin entretela. Y este, de un resto de una cortina que tenía en la cocina. Mirad, ¿veis? Este también es finito. Quizás le ponemos de un lado, de otro no, porque vamos a utilizar dos piezas. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a marcar esto? Voy a empezar por aprovechar aquí del corte para las mascarillas. Yo utilizo un CD y cojo y voy a coger el máximo que pueda. Cojo y con el bolígrafo de tela que se borra con el calor, pues ya lo marco. ¿De acuerdo? Ya está. Esta parte ya la tenemos. Ahora, la podemos hacer ambas partes iguales o podemos hacer una parte igual y otra diferente. Vamos allá. Vamos a hacer una igual y otra diferente. Imaginaros que no tenéis tela para todo, para los dos lados. Pues de un lado de un color y de otro color. Aquí lo que importa es aprovechar al máximo. Este ya lo tenemos. Entonces cogemos un alfiler, unimos ambas partes y ya cortamos dos de una vez. Vamos allá. Mirad, acá y acá. Ahí. Otro trocito. Aquí ya tengo uno preparado, ¿veis? Esta tela ya le he puesto entretela. Ahora, y vamos ya a planchar este trocito. Y este, por ejemplo, lo podemos hacer recto. Pero primero, planchar. Ahí. Mirad. Este es el derecho y este el revés. Aunque se puede utilizar, yo creo que de los dos lados. Sí, básicamente sí, o sea que no nos vamos a preocupar. Si queremos enrollar cables de estos, tiene que ser la tira más larga. Si son cables de cargador de móvil, pues más pequeñitos. Pues mirad, vamos a hacer un rectángulo. Hacemos de 15, ya está. Vamos a marcar. Y vamos a hacer, esta regla tiene 5 de ancho. Vamos a hacer de 5. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger un poco de entretela. Yo voy a coger la de papel. Y vamos ya a hacer el doble. O sea, 15 de alto, el doble de ancho. 10. 15 por 10. Y ya lo pegamos. Ya está. La tela. Y mirar, brillante para la tela. Ya está. Lo colocamos y al máximo. Pegamos la entretela en la telita. Hay entretela que se pega muy bien y otra que es más atontolada. Le damos la vuelta. Me gusta hacerlo así, porque así nos aseguramos de que no hubo ninguna arruguita al pegar la entretela. Y ya está, ya lo tenemos. ¿Y veis la diferencia en la tela? Mirad, esta cae y esta ya cae como tiesa. Ya está. Y ahora esto lo ponemos encontrado, o sea, cogemos unos alfileres, cortamos este excedente y listo. A la medida. Ya está. Aquí ya está listo también para coser.
¿vale? Este lo vamos a colocar con snap, este lo vamos a colocar con corchetes y vamos a hacer otro, por ejemplo, que le coloquemos elástico y un botón, ¿vale? Mirad, vamos a hacer la misma medida, ¿de acuerdo? 5 por 15 y a este no le vamos a colocar entretela. Bien colocadito, un alfilerito, listo para la máquina. Pero en este, como queremos colocarle un botón con elástico, tenemos que cortar un trocito de elástico. Puede ser de este, ¿veis? De este. O puede ser del de cordón. Cortamos así un trocito. Y ya lo vamos a meter aquí a mitad. Mirad. Aquí a la mitad. 2,5. A los 2,5. Más o menos acá. Vamos a colocar el elástico. Entonces tenemos que meter esto para dentro de la costura, ¿veis? Más o menos a medio, ahí, y lo ponemos dentro de la costura. Aquí ya lo tenemos que agarrar con un alfiler de aquí, ahí, así, ¿veis? Ya está, queda aquí por dentro, para al dar la vuelta quedar para afuera. Bueno, estamos un poco aquí, veis la máquina, es una máquina antigua, ya está enhebrada, cada máquina se enhebra de su manera y vamos a empezar por la pieza redonda que ya teníamos, ¿veis? Aquí la tenemos, la pieza redonda, a ver si encuadra bien, voy a colocarla con puntada 3 y recto. Los dos hilos para atrás, pasando por la canilla, perdón, por el pie de máquina. Y ahora vamos a hacer ruido. Ahí. Muy bien. 2 puntaditos o 3, andamos para atrás y seguimos. Mantenemos la distancia por el pie. Se está levantando. Levantamos de nuevo. Hay que dejar un trocito sin coser. ¿De acuerdo? Aquí vamos a dejar un trocito sin coser para darle la vuelta, claro está. En este caso voy a dar ya para atrás. Cortamos. Y cortamos. Ya está, ¿veis? Ahora, como es redondo, antes de dar la vuelta le vamos a dar unos cortes aquí. Atención de no llegar a al cosido. Estos cortes van a ayudar después al dar la vuelta a que quede bien, ¿de acuerdo? Yo quise aprovechar al máximo, por eso hice la puntada tan al borde. Ahí. Lo dejamos para luego. Ahora vamos a este de la entretela. Este de la entretela interesa tenerlo cerrado en los ángulos. O sea, que estos ángulos estén. Vamos a dejar una abertura aquí. Al medio, ¿de acuerdo? Vamos a coser a blanco, no hay problema. Y aquí lo dejamos rematado y se saca. ¿Veis?
hemos rematado aquí y aquí. Listo. Ahora este que va sin la entretela y que tiene el elástico. Vamos a empezar por el mismo lado y luego ya sacamos el alfiler del elástico. Vamos a empezar por el lado más largo. Así. Ahora sacamos este, recolocamos el elástico, así, ahí, ¿veis? Lo tiré un poquito para afuera para que coja bien. Bajamos y ahora sí que sí. Al pasar el elástico, volvemos para atrás un poquito. Y volvemos de nuevo para adelante. ¿Para qué? Para que quede bien. Ahí. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que cortar? Tenemos que cortar los ángulos para que queden bien bonitos. Aquí. Ángulo, mirad. Ángulo. Ángulo. Tanto hilo por acá. Ángulo y ángulo. ¿Vale? Así. Y ahora le vamos a dar la vuelta. El redondo primero, le dejé una apertura tan pequeña. Vamos allá. Despacito, buena letra. Ya está. Abrimos costuras. Nos ayudamos del palito para que se acomode todo. ¿Veis? Por acá. Así. Ahora con los dedos acomodamos lo que es la costura al sitio. ¿Veis? Así. Así. Acomodamos bien la costura porque luego le vamos a dar una costura de carga. Y lo mismo hacemos con los demás. Y este se mete para adentro intentando mantener la curvatura. El dedo, en este caso, la uña, también es una buenísima plancha. Le pasamos la uña y lo marcamos para que luego esta parte de aquí esté lista para coser la costura de carga. Le ponemos un alfilerito acá. ¿Dónde vas? Para adentro. Ahí, perfecto. Y acá. Y ahora esto es dar la vuelta y listo. Vamos a darle la costura de carga. Empezamos por acá, hilos para atrás. Ahora me guío por colocar la tela contra la parte de adentro de la patita, ¿vale? Y vamos allá. ¿Veis? Quedó con una costurita de carga. Ahora vamos a esta. Aquí en la parte del elástico. Para adelante y para atrás otra vez. Para reforzarlo. Ya terminamos la parte de la costura. Le damos un planchadito. Para este vamos a buscar un botón. ¿Qué le ponemos? Este. Sí, ¿por qué no?
Como tenía el elástico en negro, cogí hilo negro. Bueno, pues eso, colocamos más o menos al medio, más o menos aquí que se vea un poquito de tela y allá vamos. Hilitos bien cortados y aquí lo tenemos. Primer agarracables terminado. Ahora tenemos los corchetes. Mirad, los hay metálicos, grandes, pequeños, medianos, más grandes todavía. Y encontré unos transparentes y en plástico, o sea, estos no oxidan. Y ahora intento coger solo una parte de la tela. Una parte de la tela. Ya está. Este ya está. Ahora, el otro va a venir del lado contrario. ¿De acuerdo? Listo. Ya tenemos otro con corchete. En este caso no es metálico, es de plástico. Este queda más pequeñito porque aquí el elástico le va a dar holgura, ¿no? También si queda un poco grande, siempre le podemos dar la vuelta al elástico y hacerle esto. Y queda más cortito. ¿Vale? Ahí. Uno. Aquí. Uno. Dos. ¿Veis? Mirad. Así, dos. Y a este lo doblamos al medio. Marcamos el medio. Vamos a hacer el revés para marcar en el liso que se ve mejor. Doblamos al medio. Marcamos el sitio. Marcamos el sitio del medio. Tenemos aquí dos puntitos. Y ahora nos toca colocar lo más fácil, que son los snaps. Los snaps son en plástico, son compuestos por 3 piezas diferentes y tenemos que sacar 2 de tope, ¿vale? Y una que le llaman macho porque le sale un poquito para afuera y otra que le llaman hembra porque entra un poquito para adentro. Entonces, ahora decidimos de qué lado queremos que queden el cierre. ¿Quede para afuera las flores? Entonces, el primero que hacemos con un punzoncito es el agujero. ¿Veis? Pasamos de un lado para otro para facilitar la entrada de este pinchito que hay aquí. Y lo ponemos. ¿Veis? Así. Ponemos este y ponemos uno. O el macho o la hembra. Lo ponemos encima. Cogemos el alicate, para abajo la parte plana y para arriba la parte del cierre. Centramos bien y apretamos. Y quedó colocadito ya. De aquí ya no sale. Y ahora tenemos que colocar al revés, o sea, si lo colocamos igual vamos a cerrar así. Si lo colocamos al revés, si aquí colocamos la parte plana,
Ahora vamos a colocar la parte plana de la parte de adentro y que salga el cierre para la parte de afuera. Y ahora pues ya tenemos el cierre colocado. Ya está. Y lo tenemos así hecho. Y aquí tenemos los 3 modelitos hechos. Redondo, redondo, en rectángulo, en lugar de con corchetes, con un botón. ¿Cuál es el más rápido de hacer? El de snaps. ¿Cuál es el más lento? El del corchete. Entre uno y otro está este, de rapidez de finalización. Pero bueno, hay que aprovechar lo que hay por casa. Os doy estos 3 ejemplos de terminación. Ahora, que queréis colocar velcro, tenéis una cuarta finalización. A mí ya os expliqué, el velcro no me gusta porque se va ensuciando. Y aquí en casa con los animales, pues peor. Como podéis ver, en un ratito y con explicaciones, esto no tardó más de media hora. Con las explicaciones un poco más, ¿no? Y con poco material, porque estamos aprovechando básicamente lo que tenemos, hemos conseguido hacer 3 modelos de agarracables, ¿vale? 2 con el mismo formato y uno distinto para aprovecharlo mejor la tela. Hay 3 terminaciones, pudiendo haber la cuarta si queréis el velcro. El velcro es solo coserlo de la misma forma que cosemos estos aquí, una parte del velcro de un lado y la otra parte del velcro al revés para que peguen al doblar. El formato lo vamos a hacer que se adecue primero a los retales y luego al tipo de hilo que queremos agarrar, porque si es un hilo muy grueso pues necesita más tela, si es uno más finito necesita de menos tela. Y es todo por hoy. Espero que os guste, nos vemos en otro vídeo, pero mientras tanto no olvidéis que la fuerza de la creatividad siempre, pero siempre nos acompaña. Nos vemos. ¡Chao!